Hola, buenas tardes a todos y a todas, a cada uno y a cada una. Seguimos en el programa sobre las pulsiones, una vez más. Hoy vamos a comenzar a hablar acerca de lo real. ¿Qué es lo real, ¿no?, para el sujeto, para el ser humano? Lo real que le ocurre al sujeto es lo inconsciente. Por eso que lo inconsciente es lo único real para el sujeto. Hola Fernando, hola Ana. ¿Y cómo se alcanza? ¿Cómo alcanza lo inconsciente al sujeto? Pues primero se tiene que descentrar de sí mismo, de la idea de conciencia de sí mismo, que desde Sócrates hasta Hegel no han dejado de trabajar y, como sabemos, vivimos en los libros anteriores. Vivimos en la frase, por ejemplo, tomar conciencia. Hola, Monse. Nunca han escuchado decir, tengo que tomar conciencia de tal cosa, ¿no? Hay que mentalizarse, ¿no? El tomar conciencia no tiene en cuenta lo particular, ¿no?, que es lo único que da cuerpo a lo universal, ¿no?, y a falta de lo cual, a falta de lo particular, queda todo disipado en, hola Norma, en la generalidad, que como sabemos es una defensa obsesiva, generalizar, para salvarse de los sentimientos, para salvarse de lo que le afecta, ¿no? Entonces, Hegel identifica lo particular, ¿sí?, y lo universal. En cambio, el psicoanálisis viene a... dice que hay que diferenciarlo, que es desde lo particular que se llega a lo universal, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, el psicoanálisis en realidad tiene que vérselas con esclavos que se creen amos, ¿no?, con empleados del lenguaje, ¿no?, que se creen que ellos emplean el lenguaje, son amos del lenguaje, ¿no? Entonces, para liberar la palabra del sujeto, hola Susana, hola Paula, ¿no?, para permitirle que hable, para enseñarle a hablar, para que aprenda a hablar, el psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis, ¿qué hace? Introducirlo en el lenguaje del deseo, ¿no?, donde más allá de lo que dice de él, ¿no?, ya nos habla sin saberlo, ¿no?, sin saber lo que sabe. Y nos habla en primer lugar con sus propios síntomas, con los símbolos de sus síntomas. Símbolos que siempre se refieren al cuerpo propio, a las relaciones de parentesco, al nacimiento, a la vida y a la muerte, ¿sí? Símbolos que, aunque estén reprimidos en el inconsciente, o por eso mismo es que se hacen oír, ¿no?, y sin que el sujeto lo sepa, de manera verdadera, ¿no?, lo que habla es el inconsciente, ¿sí? Y eso explica las reacciones del sujeto, tanto del sujeto normal como del sujeto neurótico, ¿no? Y claro, el lenguaje en general, cuanto más funcional se haga, ¿qué relación tiene el símbolo con el significante? Pues que el símbolo está hecho de significantes, ¿no? Es una articulación significante, ¿no? Una metáfora del nacimiento es una articulación significante, ¿sí? Está hecho de palabras, pero de palabra verdadera, de palabra del nivel inconsciente, de esa que se produce cuando habla sin saber, sin querer
ser amo del lenguaje, siendo esclavo del lenguaje, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que a medida que el lenguaje se hace más funcional, más, ¿no? Más para la información, más pierde su función real del lenguaje. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, lo que es redundancia, ¿sí? Para la información es lo que en la palabra hace oficio de resonancia, ¿no? Hola, Sergio. Porque la función del lenguaje, ¿sí? Es más de construir que de recordar. Tiene más que ver con con evocar, con resonar, con articular, ¿no? Que con el hecho de informar, ¿no? En ese nivel que decimos de hablar sin saber. Hablar siendo esclavo del lenguaje y no amo del lenguaje, ¿no? Porque lo que me constituye como sujeto es mi propia pregunta, pero tiene que ser una pregunta donde yo mismo soy la pregunta, ¿no? Porque lo que se realiza en mi historia, en la historia de cada uno, no es el pretérito indefinido, ¿no? De lo que fue, puesto que ya no es, ¿no? Ni siquiera el pretérito perfecto de lo que ha sido en lo que soy, ¿sí? Sino el futuro anterior. ¿Qué quiere decir futuro anterior? Lo que habré sido, ¿sí? Para lo que estoy llegando a ser, ¿sí? Es decir, la palabra es un don del lenguaje, una función del lenguaje, ¿sí? Y el lenguaje es incorpóreo, pero es un tipo de cuerpo, ¿no? Es un cuerpo sutil, donde las imágenes están atrapadas en imágenes corporales, ¿no? Por eso que las palabras pueden embarazar a una histérica, puede un sujeto identificarse al falo materno, puedes identificarte eh, digamos, o jugarte en una enuresis o en un flujo de la orina de la ambición, ¿no? Representando la ambición, o puedes con el excremento retenido, con el estreñimiento, representar un gozo avaricioso, ¿no? Lo que habré sido es del orden de lo que me falta. No, porque lo que me falta es constitutivo, ¿no? Y lo que habré sido es lo que estoy construyendo con mi falta. Con la falta construyo, ¿no? Con la falta, que es mi deseo, ¿no? Si el concepto de falta, ¿no? Es el concepto de deseo, ¿no? Deseo lo que en el otro es falta y deseo con mi falta. En cambio, lo que habré sido, en lo que estoy llegando a ser, tiene más que ver con un ejemplo. Un niño te pregunta, ¿qué soy? Y no le puedes decir un niño. Le dirías, lo que puedas llegar a ser, por ejemplo, ¿no? Que tiene más que ver con lo que habrá sido, que incluye el futuro, ¿sí? Entonces, la palabra misma puede sufrir fragmentaciones. Acuérdense de la palabra huésped, avispa en el hombre de los lobos, que la castra de W y queda SP, que es SP, que son las iniciales de su nombre, y le acontece ese hecho cuando Grucha, su niñera, lo castiga simbólicamente, ¿sí? Porque ha hecho pis delante de ella provocándola, ¿sí? Entonces, que para él la Grucha era una avispa, ¿sí? El nombre de su niñera, ¿sí? ¿Se acuerdan que luego el hombre de los lobos se enamoraba de toda mujer que tuviera una posición de estar fregando el suelo, digamos, de estar en
como las espigadoras de Van Gogh, en los cuadros de Van Gogh, ¿no? Mujer que veía así. Bueno, él se enamoraba de las mujeres y no sabía por qué, pero había sido por ese hecho, ¿no? Pero él vía la palabra, vía, ¿no? El discurso mismo puede erotizarse. Acuérdense que Freud dice que el psicótico ama el delirio como a sí mismo, y el delirio es un hecho de palabras, ¿no? Ama el delirio como a sí mismo porque el psicótico, cuando elige la psicosis, retira su libido objetal del mundo, ¿no? Y lo hace el libido del yo. Y cuando intenta curarse de eso, lleva su libido objetal, en lugar de llegar al mundo, llega solo a las palabras, ¿no? Y queda erotizada las palabras. Y en qué la erotización o el obsesivo erotiza el pensamiento, pero siempre en la dimensión de la erogeneidad del corporal, de las imágenes corporales, ¿no? Entonces, la meta del análisis, ¿cuál es? El advenimiento de una palabra verdadera en ese sentido, a nivel de que es el inconsciente el que habla. Y la realización por el sujeto de su historia en su relación con un futuro, ¿no? Por eso que un análisis no puede orientarse. ¿Erotizar es gozar? Sí, siempre gozamos, siempre, ¿no? Siempre está la pulsión presente. Pero el problema es que erotizamos, ¿no? Podemos erotizar las palabras, podemos erotizar el pensamiento, y eso no es, digamos, eso ya trae trastornos. Porque si a mí me interesa más, ¿no? Amo más mi delirio, mis frases, la construcción que he hecho de esa realidad delirante con palabras, que al mundo, o que mi vida, o que mi futuro, me detiene en eso. Quedo detenido en esa erotización, me satisfago en ello. O si erotizo mi pensamiento, me satisface pensar más que hacer, ¿no? Pregunta, sí. Entonces, hay que saber qué pregunta se plantea el sujeto, porque es la pregunta lo que le constituye como sujeto, ¿no? Por eso que no podemos buscar la realidad del sujeto más allá del muro del lenguaje, ¿no? Hay un poema que dice: entre el hombre y el amor hay la mujer. Entre el hombre y la mujer hay el mundo. Y entre el hombre y el mundo hay el muro. Y el muro es el lenguaje, ¿no? Entonces, no se puede buscar la realidad del sujeto más allá del muro del lenguaje, ¿no? ¿Por qué? Porque si no lo buscas más allá de la realidad, más allá del muro del lenguaje, el sujeto cree que su verdad la tiene el psicoanalista, que está dada, está esperando que el psicoanalista se la dé, ¿no? O el psicoanalista cree que se la tiene que dar, no que hay que producirla, ¿no? Por eso que el tiempo en el psicoanálisis desempeña un papel muy importante, ¿no? Y en todos los niveles, tanto a nivel de la duración de un análisis, ¿no? Que no se puede anticipar, es indefinida para el sujeto. ¿Por qué? Porque no podemos prever, ¿no? ¿Cuál será su tiempo para comprender? El tiempo para comprender del sujeto, ¿no?
También el tiempo de la sesión. Podemos saberlo incluso cronológicamente, el acuerdo, el pacto, el contrato mercantil que hacemos, pero no el tiempo de la manifestación del inconsciente. No sabemos cuándo se va a manifestar el inconsciente en la sesión. Es decir, que ambos, tanto el psicoanalista como el paciente, voy muy rápida, ¿no? Bueno, si quieren que vaya más lenta, avísenme, aunque como luego se puede ver de nuevo, uno se queda como satisfecho. Pero bueno, si podemos mantener una conversación, mejor. No voy muy deprisa, bueno, gracias. Entonces, ambos, psicoanalista y paciente, están al pie del muro del lenguaje. Muy bien. Ok, Monse, Paula y Ana y demás, que estarán de acuerdo, supongo. Entonces, el lenguaje es el muro para ambos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué entra en juego en el psicoanálisis? ¿Qué es ¿Cuál es la temporalidad que se juega tanto en la duración del tratamiento como en la duración de la sesión? La repetición. La repetición que no apunta a otra cosa sino a la temporalidad historizante, ¿no?, de la experiencia de la transferencia. Vale, Sergio. ¿No? Se manifiesta como la pulsión de muerte. La repetición, que es la temporalidad historizante de la experiencia de la transferencia, que se manifiesta, hemos llegado al tema protagonista del programa, como pulsión de muerte. Pulsión de muerte, que expresa el límite de la función histórica del sujeto. Pero este límite no es la muerte pura y dura, ¿no?, la que huele, no. No como vencimiento eventual de la vida del individuo, ¿no?, ni como certidumbre empírica de que algún día ocurrirá, sino como la fórmula de Heidegger, ¿no?, que dice que es la posibilidad absolutamente propia, ¿no?, incondicional, ¿no?, irrebasable, no puedes ir más allá de ella, ¿no?, segura y como tal indeterminada, ¿no?, del sujeto. Es decir, la posibilidad absolutamente propia, incondicional, irrebasable, segura y como tal indeterminada del sujeto. Sujeto definido por su historicidad. Este límite está en cada instante presente. Esa frase que decimos, se muere igual todos los días, ¿no? Se es mortal todos los días, ¿no? Se muere de la misma manera todos los días, ¿no? Representa el pasado, pero no como real, no físicamente el pasado o como leyenda de manera, no el pasado épico, ni siquiera histórico, sino el pasado que se manifiesta invertido en la repetición, es decir, por après-coup, por recurrencia, por retroacción significante. Es el presente el que da sentido al pasado. ¿Cómo vamos? Historicidad no es el pasado.
¿Mm? No, no es el pasado, en ese sentido digo, no es el pasado porque el pasado se construye, ¿no? La historia no está en el pasado, se construye desde el presente, ¿no? Entonces podemos tener varios presentes, podemos tener varios pasados y varios presentes. El presente depende de lo que yo diga de él. Y en la construcción del presente está el pasado y el futuro, ¿no? Porque el presente resignifica, da un nuevo, resignifica, hace una precup, da una, ¿no? Hace que retroactivamente y prospectivamente el pasado y el futuro cambien. Aprendo a sumar y me cambia el pasado y el futuro. Me parece que siempre supe fumar también. Sumar y ya nunca seré el mismo. No tendré el mismo futuro que si no supiera sumar, ¿no? Ja, ja, ja. Fumar o no fumar. Fui fumadora. Ahora solo me puedo fumar el tiempo, como todos. Pero bueno, nunca se fuma en el tiempo. Siempre lo hace, ¿no? Incluso el tiempo de ocio hay que hacerlo. Entonces, a ver. ¿Se repite un encuentro fallido con lo real inconsciente? Vamos a ver. La repetición, ¿no?, es el encuentro con lo real. O el encuentro fallido con lo real, que es una forma de encontrarse. ¿No? Porque uno, cuando el inconsciente se ha manifestado, ya no es el mismo, ¿no? Esa es la fórmula de la repetición, pero la repetición lo que hace es constituir el significante. Si un significante se repite, si hay un instante de ver, un tiempo para comprender y un momento de concluir, tanto la frase como el pensamiento, como la conversación, ¿no? Y es en el momento de concluir que se constituye el instante de ver. El momento de concluir, ¿no?, que tiene que ver con esa temporalidad que la repetición es, esa temporalidad historizante, ¿qué quiere decir? Es una temporalidad que funciona con el tiempo que introduce el psicoanálisis como novedad, un tiempo diferente al tiempo cronológico, ¿no? Entonces, la repetición como fórmula, ¿no?, puedes decir que es el encuentro fallido con lo real inconsciente. Pero la repetición en sí, podemos decir que es una temporalidad, es un tiempo lógico del cual habla Lacan, ¿no? También es el tiempo necesario, o cuando decimos el proceso necesario para entender una cosa o para que algo se constituya en uno, ¿no? Digamos que es desde adelante para atrás que funciona, incluso la constitución del síntoma, ¿no? Recordemos el caso Catalina, que es el más simple para pensar las dos escenas, donde la segunda escena constituye la primera. La primera escena sin la segunda no existe, y la segunda lo único que hace es dar sentido a le constituye la primera, ¿no? Sirve para constituir la primera. El síntoma no lo constituye la segunda, ¿no?, sino esa articulación de lo vivido y lo contado, ¿no? Es como el sueño. Digamos, la primera escena no tiene ningún sentido, el sueño soñado no tiene ningún sentido. ¿Hasta qué? Hasta que no es el sueño contado. El sueño contado sería la segunda escena, ¿no? A ver, era en el sentido de si la escena primordial, por ejemplo, en el nombre de los lobos, es lo real. Bueno, la escena primordial o escena primaria, que se llama,
se constituye en tres tiempos. Acuérdense del hombre de los lobos, donde Freud construye, dice, es el sueño de los lobos, donde el lobo mira a través de la ventana y ve la escena de los padres haciendo el amor, a tergo, ¿no? Por el hombre haciendo el amor por detrás. Como que, digamos que eso lo construye él. Él, ¿no? Había tenido una primera escena, a los 6 meses está afiebrado y los padres lo llevan a la cama, hacen el amor y él suelta una cagadita de satisfacción de aquel estado, de aquella cama redonda que se hizo con sus padres, ¿no? Pero él no supo qué pasó, él solo gozó, ¿no? Después va de paseo con su padre por el campo y ve unos perros de un rebaño de ovejas haciendo el amor y ve que lo hacen a tergo. Y entonces, ¿no? Él se queda sorprendido, le impacta esa escena. Pero tampoco sabe lo que es. Pues cuando luego sabe que los niños vienen de que los padres hacen el amor, él se imagina tal. Él piensa, hacen el amor como los perros, ¿no? Digamos, instante de ver a los 6 meses. Tiempo para comprender, n+1, dice Freud. Momento de concluir, cuando lo sueño, ya es nivel inconsciente. Se suele decir que uno aprende el idioma cuando sueña en otro idioma. Vamos a aprender, cuando sueñas en otro idioma ya has aprendido el nuevo idioma. Cuando ya puedes soñar con ello, es que el significante está a nivel inconsciente. Llega incluso a decir Lacan que tuvo una experiencia con su nieto, que cuando una tarde que había ido a visitar a su hija, el nieto se entusiasmó con el abuelo y cuando se fue, su hija le dijo que había llorado intensamente, que había sufrido mucho que se fuera. Y cuando volvió, lo que hizo su nieto es dormirse en su hombro. Y Lacan decía, prefiere relacionarse conmigo en el inconsciente que conmigo en la realidad, ¿no? Es decir, ya se relaciona conmigo, ya sabe que ya soy un significante para él, ¿no? A nivel inconsciente. Pues ya pudo, presencia, ausencia y que puede faltar, ¿no? Digamos que los tres necesita uno para constituir el significante, ¿sí? Presencia, ausencia, que puede faltar, ¿no? Vieron que aprendemos las frases, bueno, a ver que esto ya escriben fuera de, más abajo de lo que puedo ver, no lo puedo ver, a ver, ¿cómo puede ser esto? Veo una, no, ¿por qué? Mensaje 23 y no lo puedo ver. ¿Cómo es? No lo sé. Bueno, que ha llegado la hora. Seguimos el próximo día con esta cuestión, si quieren. Gracias, está subido, no se sabe cómo. Está muy bien, ¿no? Esto lo toca, sí, se da. Muy bien. A ver, mira. Gracias a vosotros. Gracias, Sergio, Paula, Fernando, Norma, Monse, Ana, Susana. Chao a todos. Jorge también saluda. Hola, Jorge. Paula. No sé si hay alguien más, pero bueno, a todos y a todas, a cada uno y a cada una. Gracias por asistir. Chao.